Buenas noches. Han pasado 36 horas desde el atentado contra 2 diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa. Las cosas en ese estado no mejoran. El ataque a balazos a 2 diputados locales en Culiacán fue brutal. Hoy se sabe que la legisladora Elizabeth Montoya perdió un ojo y el diputado Sergio Torres sigue delicado. El diputado y coordinador de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, fue trasladado a otro hospital. Al menos 3 personas habrían intentado quitarle la vida a los diputados. A unas cuadras del ataque, abandonaron el Nissan Versa desde donde abrieron fuego. En su huida, habrían usado otra camioneta, que horas después fue encontrada en el estacionamiento de un centro comercial. Hoy, 1,600 militares salieron de Santa Lucía con rumbo a Culiacán y Mazatlán para reforzar los operativos que mantienen en Sinaloa. La escalada de violencia también ha pedido la presencia de la presidenta Sheinbaum. Pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa, ya con los gabinetes de seguridad que estamos teniendo. Ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos, con empresarios, para ver la situación de Sinaloa. La diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa negó que los legisladores contemplen un reforzamiento en su seguridad. No hemos pensado que esto nos pueda llevar a solicitar una seguridad específica. En el particular caso de Sergio, bueno, él no lo había hecho, él suele ser acompañado en sus traslados y la verdad es que no había solicitado ningún tipo de apoyo. En el legislativo local, con la noticia del ataque, decidieron dar por terminado el periodo de sesiones un día antes de lo planeado. Cuando se toca un tejido tan cercano o un miembro tan cercano como es el caso de un compañero con el cual estamos permanentemente en contacto, en trabajo y que hemos construido no solamente compañerismo sino amistad, obviamente esto nos sacude más. Jorge Álvarez Maínez, el líder de Movimiento Ciudadano, informó esta tarde durante una sesión plenaria de su partido que ambos diputados iban acompañados de 2 escoltas que están con vida, que sobrevivieron. Las autoridades de Sinaloa siguen sin saber dónde están los 10 trabajadores de una mina desaparecidos ahí mismo, en ese territorio. Sus familiares desesperados dicen que no les toman la llamada a las autoridades para dar información sobre sus seres queridos. Ya sabe, para variar. Hace casi una semana, al menos 10 hombres desaparecieron en el municipio de La Concordia, en Sinaloa. Han sido 6 días de silencio y muchas preguntas sin responder. Pablo es uno de los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, de los que se perdió el rastro. El día viernes 23 de enero tuvimos comunicación con su novia, que ella estaba en una plática con él cuando dejó de tener comunicación. Que el último que ella escucha fue que él platicaba con alguien. Estaba en la parada que lo iban a pasar a recoger para llevarlo a su trabajo. No está claro dónde desaparecieron. Algunas versiones dicen que fueron secuestrados en el fraccionamiento La Clementina. Otras apuntan al camión que los transportaba al trabajo. Todos los familiares pues le estuvimos insistiendo, mandándole mensajes, llamadas y todo, y hasta ahorita nada. Según medios locales, entre los trabajadores desaparecidos hay un geólogo y 2 guardias de seguridad. Muchos iban de diferentes partes del país, como Oaxaca, Sonora y Chihuahua. Pablo tiene 26 años y es de Tlaxiaco, Oaxaca, donde estudia ingeniería civil. Apenas realizaba su servicio social que estaba por terminar. Él decía, ya en febrero voy a estar acá con nosotros, ya vamos a estar igual como antes. Según sus familiares, Pablo supervisa las carreteras del proyecto Pánuco, una iniciativa que desde 2024 trabaja en territorio sinaloense para la explotación de una mina subterránea de metales preciosos como oro y plata. Damaris menciona que su primo no solía compartir detalles sobre su trabajo. Solo sabía que la empresa extranjera paga su renta, su alimentación y otros gastos de manutención. Él no recibía ningún sueldo como tal. Todavía supiéramos que era canijo, pero era un muchacho muy tranquilo, que trabajaba para estudiar, para salir adelante, y no se vale. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se abrió una carpeta de investigación bajo el cargo de desaparición cometida por particulares, pero solo hay 3 boletines de búsqueda activos. Pablo es uno de ellos. Supimos por las redes sociales
que eran más de 10 personas. El día de hoy ya nos hablaron de Sinaloa, que querían el número de ficha. Mucho apoyo no hemos tenido, en llamadas, que ya lo andan buscando, pero pues hasta ahí. Y bueno, ¿qué dice Vizsla Silver Corp sobre esta situación? Confirmó el secuestro de los 10, que el caso, dice, se encuentra bajo investigación y que van a suspender temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores. Es que el 4 de abril del año pasado, personal de Vizsla Silver Corp publicó un comunicado anunciando una pausa en los trabajos de campo en el proyecto Pánuco debido a las condiciones de seguridad en la zona. Y no es para menos. Fíjese. Este dato es importante. Según cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, van 119 homicidios dolosos. 119 en menos de un mes. Las extorsiones siguen sin control en el país y usted o yo podemos ser las próximas víctimas. Los delincuentes siguen encontrando formas de estafar cada vez más sofisticadas. Documentamos este modus operandi, es interesante y muy inquietante. A través de plataformas prometen incrementar el dinero de una inversión para su retiro. Dice, yo en dinero en efectivo te daría 400,000 pesos, pero nada más quiero que mandes 1,000 pesos que te faltan ya. Estoy cansado ya de este dilema. Yo lo único que deseo es que usted reciba vuestro dinero. Pero es que usted tampoco se deja ayudar. O sea, hágame caso, de verdad. Que usted con esa ganancia va a salir, o sea, de 1,000 maravillas. La promesa era un retiro millonario. La realidad fue una estafa y deudas por más de 100,000 pesos. Él es una víctima de fraude. En 2023 encontró en Facebook lo que pintaba como una inversión con ganancias de ensueño. Se presenta como una plataforma suiza para lograr crecimiento financiero. En este caso, el señor empezaría invirtiendo 4,000 pesos y multiplicaría el valor hasta en euros. Yo con el fin de buscar un patrimonio el día de mañana y no trabajar toda mi vida. O sea, si en un trabajo formal no logré lo de mi pensión, pues dije, por aquí lo puedo lograr invirtiendo. Y el monto que usted va a retirar es de 92,000 euros. Y el monto que usted tiene que enviar es de 7,500. Cuando la víctima quiere retirar su dinero, empieza la estafa. La condición es comprar códigos, es decir, depósitos a cuentas que los mismos estafadores proporcionan. Después los delincuentes desaparecen por días. Luego regresan a pedir más dinero. Esta víctima ha hecho depósitos por 116,000 pesos en 2 años. Esas personas actuaban aquí en México. Yo les giraba el dinero, supone que a ellos, y ellos le hacían llegar por sus medios porque había que cambiar de moneda de nuestro país a euros. Incluso le enviaron documentos a nombre de la Secretaría de Economía, donde le recuperarían más de 48,000 pesos. Firma un supuesto servidor público, Alejandro del Castillo García. Este documento no fue reconocido por la dependencia. El dinero que por más de 2 años el señor depositó no lo ha recuperado. Intentó hacerlo a través de abogados sin éxito. Imagen Noticias de la Noche intentó ponerse en contacto con los estafadores. Marcamos el número del que aún le escriben para pedirle más depósitos, pero cortaron la llamada. Es un número que proviene de Venezuela. Si yo fuera una persona no creíble, mire que desde hace muchísimo tiempo ya lo hubiera bloqueado o hubiera pasado algo, ¿sabes? ¿Qué le parece? Y este no es un caso aislado, al menos 80% de los fraudes financieros se originan precisamente en redes sociales y desafortunadamente el dinero no se logra recuperar. Las trampas, tranzas y mañas que se hacían en el mundo presencial volaron al mundo digital. Estas plataformas, en primer lugar, detrás de ahí lo que hay seguramente son grupos delincuenciales. No hay ningún registro como una institución financiera que esté autorizada por la Secretaría de Hacienda. Yo les recomiendo 3 cosas. Desconfía, desconfía, desconfía.
La de hoy sobre el descarrilamiento del tren interoceánico. Hasta ahora, como responsables, solo 3 de los empleados de menor rango en el tren. Los de abajo, pues. A ellos les responsabilizan de 14 muertes por exceso de velocidad. 2 de los detenidos no tenían licencia. Ahora sabemos que tuvieron que pasar 5 años en un caso y 6 años en otro para que las autoridades encargadas de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se dieran cuenta de que el conductor y el maquinista del tren interoceánico que se descarriló el 28 de diciembre tenían sus licencias vencidas. Y aún así los contrataron. Y aún así les dieron el empleo. Aún así pusieron en sus manos las vidas de quienes viajaban en ese tren. Contra los de arriba, ¿no hay nada? ¿No habrá responsabilidad? Según la orden de aprehensión, el conductor del tren, Felipe de Jesús Díaz, quien se encuentra detenido, tenía una licencia federal ferroviaria que caducó en noviembre del 2020. En su declaración patrimonial se dice que comenzó a laborar en el tren interoceánico en el 2020, que es precisamente el año en que caducó su licencia. El caso del maquinista es todavía peor. Él se encuentra prófugo. Emilio Erasmo Canteros Méndez tenía una licencia que venció el 5 de marzo del 2000. Ahí está, mire. Según su declaración patrimonial, habría sido contratado en el tren interoceánico en el 2019. Antes fue gerente de una tortillería y había trabajado en ferrocarriles nacionales entre 1983 y 99. El tercer implicado es Ricardo Mendoza, jefe de despachadores, cargo que asumió apenas en junio pasado y también fue detenido. ¿Quiénes tendrían que haber detectado estas irregularidades? Según el organigrama del tren interoceánico, la dirección general encabezada por esta persona, en esta organización, le responde a 5 direcciones, entre ellas la de operaciones, que tiene a su cargo la gerencia de transportes, encargada de realizar inspecciones técnicas y pruebas de sistema para evitar accidentes, retrasos o fallas en los servicios ferroviarios. Ahí están los nombres en cada uno de los puestos. Mientras que la gerencia de operaciones es la responsable de revisar que el personal trenista cuente con cursos, adiestramientos y desarrollo, así como la licencia ferroviaria para poder operar en las vías. Ahí están las identidades. ¿Van a actuar? Parte del expediente del accidente al que este noticiero tuvo acceso revela que de las 14 personas fallecidas, 6 murieron a causa de un traumatismo cráneoencefálico, entre ellas las 2 niñas, las 2 menores de edad. 4 víctimas murieron por traumas de tórax, una por una tromboembolia pulmonar y una más falleció porque se desangró al perder el brazo izquierdo al momento del accidente. De las 2 restantes no se especificó la causa de muerte. Mire por favor esta historia. Un Ferrari con estampas de San Judas Tadeo, de Los Simpson y una hoja de marihuana evidenció un caso de corrupción en el control vehicular de Jalisco. Es la oscura historia de este Ferrari blanco. Cuando te preguntan que si un Ferrari hay que ponerle una calca, se dice no, hay que ponerle 2. El sábado se llevó a cabo el Kekofest, un evento en el que participan autos de alta gama y llamativos, como Lamborghinis, Porsches y Ferraris, y se exhiben en las calles del centro histórico de Morelia. Durante el evento, este Ferrari 488 GTN, que cuesta unos 4 millones de pesos, anduvo circulando por las calles aunque no tenía logos del Kekofest. Al otro día, la policía lo vio circulando a exceso de velocidad y con los vidrios polarizados, por lo que lo paró. Al revisar el número de identificación vehicular, el NIP nos arrojó con reporte de robo. Dentro del vehículo se localiza un arma de fuego y pues es por eso que se aseguran a las 2 personas. No lo habían robado en Morelia, ni siquiera en Michoacán, sino en Estados Unidos. Las inconsistencias llevaron hasta a esta mujer identificada como Norma Hilda,
agente del Control Vehicular de Jalisco. Según la Fiscalía de este estado, aprovechó su cargo para alterar registros y facilitar placas para autos irregulares, por lo que fue detenida por el delito de falsificación de documentos. La pregunta es, ¿cómo un auto robado en Estados Unidos pudo cruzar la frontera y llegar hasta Morelia sin ningún problema? Sobre todo porque le cambian las placas. O muchas veces ni los quieren inspeccionar porque piensa el policía que se va a meter en algún problema, porque pues piensan que es alguna persona importante y no lo hacen. Ahora, ¿qué dicen los organizadores? Que el Ferrari se coló al evento y que no representa a la comunidad. Por su parte, la agente de Control Vehicular de Jalisco se encuentra en prisión preventiva justificada y mañana será su primera audiencia, mientras que la Fiscalía de Michoacán será la encargada de regresar el Ferrari a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a todos los países que vendan o provean directa o indirectamente petróleo a Cuba. El presidente de los Estados Unidos en este decreto ordena aumentar aún más la presión sobre La Habana. Se apoya en la declaración de emergencia en relación a la amenaza excepcional que representa Cuba para la seguridad nacional de su país. Washington reprocha a las autoridades cubanas alinearse y apoyar numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles contra Estados Unidos, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbollah. Más tarde, el presidente Trump dijo esto sobre Cuba. Lo dijo además en el estreno de la película documental sobre su esposa, la primera dama Melania Trump. Are you trying to choke off Cuba? I don't know. The word choke off is awfully tough. Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. And no, I'm not trying to, but it looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think Cuba will not be able to survive. Dice el presidente Trump, la palabra estrangular es terriblemente dura, pero terriblemente dura es la situación que atraviesa la isla, que una vez más se queda sin energía en el horario de mayor demanda eléctrica, con apagones que estarían afectando de manera simultánea a más de la mitad de la isla. Esto lo informó la estatal Unión Eléctrica de Cuba. La isla enfrenta esta crisis agravada desde el 2024 con apagones en diversas zonas, las 20 horas diarias en que tienen registros de las afectaciones debido a las fallas en centrales termoeléctricas y falta de combustible. Actualmente 9 de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio. ¿Cómo se está viviendo esta situación en tiempo real en Cuba? Este es nuestro colega Michel Hernández, quien desde La Habana nos hace estas precisiones. Ante la incertidumbre con la falta de petróleo, con la falta de combustible, se han incrementado notablemente los apagones, sobre todo en La Habana. Yo creo que cada día que pasa se está acercando, como lo veo yo, ¿no? El día cero, o sea, el día posible que La Habana que Cuba se quede sin combustible. El pueblo se queja mucho de que se han construido hoteles para el turismo, en vez de destinar ese dinero para el arreglo de la termoeléctrica. Y después de Venezuela, México era como el último salvavidas, ¿no?, del gobierno cubano, pero al parecer también ha cesado ese envío de petróleo de México a Cuba, lo que incrementa la sensación de incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará en Cuba, que es un país sin petróleo, ¿no? Y le tengo más porque hace unas horas la agencia EFE dio a conocer que cerca de 12 embajadas, sin precisar cuáles, y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de esta presión de Washington sobre la isla. Petróleos Mexicanos suspendió un envío de combustible que iba a Cuba, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. El buque llevaría este cargamento en el Swift Galaxy, que cambió su ruta y ahora el buque va rumbo a Europa. Este Swift Galaxy salió el 10 de diciembre desde Coatzacoalcos, llegó a Jamaica y de ahí salió el 17 de diciembre con destino a Colombia. De Colombia partió el 3 de enero. Se espera que haga una parada en España y en unos momentos luego
llegue el último rumbo a Dinamarca, donde se espera que esté en 5 días. Se trata de un buque de gran tamaño, 247 metros de largo, 42 metros en su parte más ancha. Actualmente navega con la bandera de Panamá y tiene una capacidad total de 107,000 toneladas. Esta mañana, de manera sorpresiva, la conferencia de la presidenta Sheinbaum empezó 2 horas tarde. ¿Por qué? Bueno, porque habló con Donald Trump. Dijo que conversaron sobre distintos temas, entre ellos seguridad y la revisión, sí, del TEMEC, este acuerdo comercial que tenemos con Canadá y Estados Unidos. Fue una conversación muy cordial sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien, y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas. Todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien. Como saben, ellos mismos reconocen que México tiene pues el mejor acuerdo de todo el mundo, pero hasta ahí no hay nada concreto en particular. Y luego vinieron los elogios. En su cuenta de Truth Social, Donald Trump pues le dedicó varios a la presidenta de México. Voy por partes. Escribió que fue una conversación muy productiva para ambos países y que gran parte se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Luego escribió que acordaron hablar pronto y que incluso van a organizar reuniones en ambos países. No se especifica si él vendría o la presidenta iría a la capital estadounidense. Y luego concluyó con esta frase: México tiene una líder maravillosa y muy inteligente, deberían estar muy contentos por ello. Académicos que hemos consultado en estos días coinciden en que esta política que ha radicalizado Trump puede afectar al TEMEC. Se hacen ilusión quienes señalan que el problema se llama Donald Trump. Vamos a tener que estar acostumbrados a lidiar con el trumpismo aún después de Trump. No es una renuncia a la globalización, pero sí la aceptación de que el mundo de libre comercio, quienes creyeron en la idea de América del Norte como un solo mercado en el que cabemos todos y que juntos vamos a reducir las grandes desigualdades que hay en América del Norte, ese mundo no va a existir más. Que es muy importante decir que el acuerdo, el TEMEC, fue un acuerdo propuesto y negociado por Trump. O sea, podría estar rechazando su propio acuerdo. Sería muy costoso para todo el mundo abrir una renegociación. Yo creo que las posibilidades de que el acuerdo se mantenga son, en mi opinión, muy altas. El orden económico, creo que lo importante ya ocurrió con Trump, ¿no? Que es un cambio en nuestra visión de la globalización. Quizá necesitamos también un desarrollo más doméstico. Yo creo que tenemos que tener cuidado en México porque Trump no es puro discurso. Por supuesto que no podemos descartar ataques de drones. No creo que entre con boots on the ground, como dicen, con los militares marchando sobre la tierra mexicana, pero una intervención directa en tierra mexicana yo creo que es una posibilidad. Esta tarde se registró un ataque a un restaurante en el malecón de Coatzacoalcos, en Veracruz. Al menos 2 hombres en motocicleta, ya sabe, lanzaron estas bombas Molotov. El negocio se llama El Calamar. Están investigando si se trata de una extorsión. Pero ¿cuántas veces le he presentado escenas parecidas? Criminales que llegan en vehículos, en motocicletas, a pie, lanzan estas bombas, en general caseras, y provocan estos incendios porque los dueños simple y sencillamente no pagan el derecho de piso, no pagan ese impuesto criminal que imponen en muchas zonas del país. Veracruz, un estado, por supuesto, entre estas zonas. ¿Qué pasó en este restaurante? Bueno, colocaron una manta frente al local en el que atribuyen el ataque a la mafia veracruzana. Amenazaron con quemar más negocios que apoyen al cártel Jalisco Nueva Generación. En muchos casos es no solo que apoyen, sino que paguen este derecho de piso, este impuesto criminal, a otras organizaciones que son antagonistas a las que quieren apoderarse de estas zonas, insisto, en este caso en la costa veracruzana. En el mundo, fíjese, se generan 62,000 millones de toneladas
62,000 millones de toneladas de basura electrónica al año. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados no a reparar, ya no a reutilizar. Bueno, en muchos casos las empresas ya no reparan. Nos obligan a comprar nuevos aparatos, lo que sea, televisores, microondas, computadoras, celulares, lo que usted diga y mande. Todos estos datos tienen que ver con el más reciente reporte del Observatorio Internacional sobre Residuos Electrónicos 2024. Y México, nuestro país, está entre los primeros lugares de los países generadores de basura electrónica, con estas costumbres que obedecen más a consumir que a reciclar y utilizar o reutilizar con inteligencia. China es el número 1 por mucho, 12 millones de toneladas de basura electrónica. ¿Quién le sigue? Ahí está la tabla. Estados Unidos, 2 millones de toneladas. Viene la India, luego Japón. En quinto lugar, Brasil. El sexto y séptimo lugar lo ocupan Rusia e Indonesia con las toneladas que aparecen en su pantalla. Luego viene Alemania, Reino Unido. Y en el décimo lugar nosotros, 1.5 millones de toneladas de residuos electrónicos que en muchos casos pues ni siquiera dejamos en los lugares donde tenemos que dejarlos, los adecuados, sino en lugares que nos causan más complicaciones en las comunidades, por ejemplo, con las inundaciones. Celulares, computadoras, es lo que más tiramos los mexicanos. ¿Es necesario hacerlo? O tal vez podamos cambiarlo para repararlos. Mire este profesor que ha hecho la diferencia no solo para sus estudiantes, sino para muchas comunidades en nuestro país. Tenemos la idea equivocada de que necesitamos lo más reciente siempre para poder trabajar. Y eso hace que se genere muchísima basura electrónica. Luis Vázquez es profesor de matemáticas. En sus ratos libres revive computadoras y las da en adopción. El 90% de los estudiantes, con un equipo de hace 5 o 6 años, puede terminar su carrera sin ningún problema. De 2022 a 2025, ha entregado 250 equipos rehabilitados entre la comunidad universitaria. Lo que pedimos es que tenga máximo 10 años para que de verdad podamos ya sea renovarlo o si en un momento dado el equipo ya no se puede renovar, utilizar sus piezas para renovar otro. El profe Luis inició su labor en la pandemia. En ese tiempo se buscó hacer una lista de estudiantes que se veía requerían de equipo. Se les entregó justo un mes después de que nos fuimos a clases en línea. Las computadoras han encontrado hogar incluso fuera de la UNAM. En el DIF tienen espacios donde apoyan a jóvenes en situación vulnerable. Y dentro de esos apoyos pues les dan clases de computación, pero tienen muy poquitos equipos. El reciclaje es permanente en el taller de cómputo general de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nos ayudamos entre nosotros como sociedad y ayudamos al ambiente a que no se siga generando tanta de esta contaminación. Oiga, y siguen las ventas fenomenales de Grandeza, el libro más reciente de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México. Eso sí, ventas fenomenales con ayudaditas o ayudadotas, como la del vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila. Este diputado adquirió 300 ejemplares para regalarlos a sus colegas, no solo de su partido, sino del trabajo y también del Partido Verde e incluso de la oposición. Estas imágenes que le voy a presentar son de un asalto a un transportista que circulaba en la México-Puebla la mañana de ayer. Sujetos a bordo de esta camioneta blanca disparan al conductor, lo obligan a detener su marcha para despojarlo de la unidad en la que llevaba materiales de construcción. Pregúntenme si hay detenidos. Ninguno. Si la Ciudad de México fuera un país, sería el 7º país en materia económica de América Latina. Y de ahí que sea muy importante que hoy Clara Brugada, la alcalde de la Ciudad de México, haya formado un consejo empresarial. Un consejo empresarial en donde se van a buscar o se van a determinar bien cuáles son las habilidades, cuáles son las facultades que tiene la capital del país. Por ejemplo, un gran sistema financiero o algunas otras economías. Entonces, ¿cómo concentrarse en ellas? ¿Cómo hacerlo mejor? Esta idea
va a permitir detonar inversiones por 197,000 millones de pesos. Es lo que se debe hacer. Ya no ver la parte federal de la Ciudad de México, sino que la Ciudad de México opere como un estado, un gran estado, y que haya programas específicos para su desarrollo. Échame la cámara. Nacho, ¿tú has visto a Julio Verdeguer, secretario de Agricultura? Debe estar llorando por los rincones. Hoy Texas declaró estado de emergencia por el gusano barrenador. ¿No que lo iban a arreglar en 15 días? Y nada, sigue pendiente e incluso agravándose la situación. Gracias, David. Voy a una pausa, regreso con más. No se vaya. La última y me voy con esta escena. Es un polvorín que explotó esta tarde en una bodega que almacenaba pirotecnia en Tultepec, Estado de México, en el barrio de San Martín. Aunque no se reportaron lesionados, pues sí generó pánico entre los vecinos de la zona. Muchas gracias por elegirnos. Hasta mañana.